los mejores países para gestionar la pandemia. Bueno, tal y como está ocurriendo con esta escuela de verano, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 está llegando a su fin y es el momento de comenzar a hacer una evaluación. ¿Qué es lo que se ha hecho bien? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? ¿Qué se podía haber hecho mejor? ¿Qué se podía haber hecho peor? ¿Por qué algunas cosas se han hecho bien y por qué otras cosas se han hecho mal? En este momento en el mundo se han puesto casi 3.500 millones de vacunas. Ya hay 2.000 millones de personas que tienen al menos una dosis puesta. Y en principio, todos los números, todos los datos nos están diciendo que las vacunas van a suponer el final de la crisis sanitaria. Por tanto, este es el preciso momento en el que tenemos que hacer recapitulación de todo lo acontecido. Y el coronavirus es evidente, no tiene ningún sentido que me extienda en esta cuestión, pues ha tenido un impacto social, humano y económico muy importante. Podemos dar solo 3 datos, ¿no? 22 millones de empleos destruidos tan solo en los países pertenecientes a la OCDE, más de 4 millones de víctimas mortales estimadas, probablemente terminen siendo bastantes más, y un impacto económico mundial que supera los 5 billones de dólares. Si tenemos en cuenta la producción perdida y tenemos en cuenta los costes derivados de la pandemia, el impacto supera los 5 billones de dólares. Estamos hablando, por tanto, de uno de los mayores impactos que nunca la humanidad ha sufrido, ¿no?, en un espacio de tiempo relativamente corto. Estas son las malas noticias que todos conocemos y con las que todos hemos convivido, ¿no? Cierres, confinamiento, restricciones. Llevamos ya prácticamente un año y medio así. Y bueno, parece que en España hay quien quiere que todavía sigamos mucho más tiempo de esta línea, pero bueno, luego abordaremos esa cuestión. Pero el caso es que también ha habido muy buenas noticias. Es decir, al final, incluso de los peores escenarios, tenemos que sacar notas positivas. Y la primera de las notas, fijaos, el primer paciente ingresado en un hospital en todo el mundo por COVID-19 fue ingresado el día 12 de diciembre del 2019. 12 de diciembre del 2019. Menos de un mes después, el 11 de enero del 2020, los científicos chinos ya habían conseguido secuenciar el ADN del SARS-CoV-2 y lo estaban compartiendo con la comunidad científica internacional. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo pensáis que estuvo lista para ensayos clínicos la primera vacuna? ¿4 meses? ¿Alguna otra idea? ¿Fechas aproximadas? Junio, julio. Fijaos si hemos tenido poca perspectiva. El día 24 de febrero, Moderna entrega al gobierno de Estados Unidos la vacuna lista para los ensayos clínicos. El día 24 de febrero, apenas 74 días después del primer diagnóstico por COVID-19. Esto fue posible, si lo pensáis, es toda una revolución. Hablamos de tener una vacuna lista y efectiva y preparada para ser analizada y ser probada en humanos apenas 2 meses después de desatarse una pandemia o de extenderse un virus que hasta ese momento, pues digamos, era relativamente desconocido. Esto ha sido posible gracias a una nueva tecnología que se ha aprovechado, que son las vacunas de ARN mensajero, una tipología de construcción, de arquitectura de vacunas que ahora mismo, para los años venideros, puede llegar a tener un impacto enorme para enfrentarnos a muchas de las enfermedades que llevamos años arrastrando. Es decir, podemos estar viviendo un salto enorme en términos de calidad de vida para muchísimas personas que tienen muchísimas patologías. E insisto, este dato es algo que nos tiene que llenar de orgullo porque demuestra el nivel que nuestra sociedad está alcanzando. 74 días para la vacuna. Pero bien, dicho esto, vamos a pasar con la cuestión principal, ¿no? ¿Cuáles han sido los mejores países en enfrentarse al SARS-CoV-2? Y realmente no nos importa quién haya sido el mejor o quién haya sido el segundo o el tercero, lo que nos importa saber es qué demonios han hecho y si realmente ha merecido la pena sus esfuerzos, ¿no? Esa es la idea que yo creo todos tenemos que tener en mente. Pero antes de pasar a detallar qué países son estos y por qué los seleccionamos, tenemos que hacernos todos una pregunta, pero una pregunta con espíritu crítico. ¿Se podía saber? ¿Se puede exigir responsabilidad a aquellos políticos, a aquellos gestores que no han hecho bien los deberes porque realmente sí se podían haber tomado medidas preventivas? Me vais a dejar que os lea unos cuantos titulares que he recabado esta mañana porque me ocurrió que podía ser un buen ejercicio para cobrar perspectiva. Son titulares de enero del año 2020. Caza humana al coronavirus en China, por parte del diario ABC.
Coronavirus, la construcción de un hospital en 6 días y otras medidas de China para frenar la expansión del virus, la BBC. China decreta la mayor cuarentena de la historia, 20 millones de personas. Hablamos de la República Popular China, hablábamos, como comentábamos el otro día, de un régimen totalitario. No creo que todos tengamos en mente que China es el país que más se preocupa por los derechos humanos o por el nivel de bienestar de sus ciudadanos. Y aún así, en enero del 2020, la República Popular China, por primera vez en toda su historia, decretó un parón de la actividad económica y medidas absolutamente extraordinarias para enfrentarse al SARS-CoV-2. Y todos lo presenciamos, todos lo vivimos, todos nos encontramos esas noticias en los telediarios, en los informativos. Solo había que querer escuchar. Y nos teníamos que haber hecho una pregunta: ¿por qué los chinos están tan preocupados por el SARS-CoV-2? ¿Por qué se lo están tomando tan en serio? ¿No deberíamos acaso estudiar un plan de prevención, un plan de fases? ¿No deberíamos tal vez establecer un protocolo en previsión de...? Y sé lo que estáis pensando muchos, me estáis llamando ventajista, y en cierto modo es verdad, por el retrovisor todo se ve muy fácil, pero en esta línea os invito a pasaros por el Twitter de mi compañero Alberto y ver cómo el 30 de enero está en Barajas con una mascarilla. Y lo pongo sobre la mesa porque se nos criticó mucho, particularmente a él, recibió muchísimas críticas de que exageración, sensacionalismo. Bueno, 30 de enero del 2020. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los mejores países que han enfocado el coronavirus? Y aquí también hay muchos prejuicios, porque cada vez que se habla de que un país lo ha enfocado bien, siempre sacamos alguna excusa. No, es que culturalmente es diferente, no, es que tiene una experiencia de muchos años, no, es que realmente no es comparable por una cuestión territorial o geográfica. Bien, vamos a ver cómo vamos a poder encontrar países de todos los tipos. Pero solo os voy a dar un dato para arrancar. Más de 1.800 millones de personas, más del 20% de la población mundial y del 25% han pasado 2020 y 2021 en países donde el SARS-CoV-2 apenas ha tenido impacto y donde prácticamente no ha habido restricciones. Países que han salido mucho más fortalecidos. Países de nivel de renta alto y países de nivel de renta bajo. Y vamos a tratar de ver por qué esto ha sido así. Pero para determinar, hemos elegido los 5 mejores países. En este ejercicio hemos hecho una lista de 5 casos. Aunque luego analizaremos 6, pero hemos hecho una lista de 5 casos y hemos utilizado 3 criterios. El primero de ellos ha sido que estos países nos den información veraz e información real. Evidentemente, puede que en Zimbabue o en Namibia nos digan que ha habido muy pocos casos y que de un día para otro, como ocurrió en Perú, se multipliquen por 100. Eso, evidentemente, pues no tenía mucho sentido ponerlo sobre la mesa. El segundo parámetro en el que nos hemos fijado es precisamente en el nivel de afectación a la vida cotidiana. Es decir, es evidente que si estamos hablando de un país, vamos a suponer que hubiese literalmente encarcelado a toda su población, ya no en sus casas, sino en sus habitaciones, a lo mejor hubiesen podido contener la pandemia, pero no creo que ninguno de los aquí presentes considerara que eso es un caso de éxito. Y el tercer parámetro que hemos utilizado para seleccionar estos países, y digo que hemos utilizado porque en este caso es una selección de VisualPolitik, no es una selección de Enrique Couto, es una selección de VisualPolitik, son las cuestiones sanitarias y epidemiológicas y el impacto económico y social que han tenido estos países, ¿no? Bien, son 5 casos. Son Nueva Zelanda, Taiwán, Australia, Corea del Sur y Singapur. Y luego, de forma adicional, hablaremos también del caso de Vietnam y un poquito de China, que me parece muy interesante. Todos estos países han tenido mejores números sanitarios, han tenido muchísimas menos víctimas, muchísimas menos restricciones y también, y esto es muy importante, mucho mejor desempeño económico, hasta el punto de que alguno de estos países, y estoy pensando, como veremos luego, por ejemplo en Taiwán o Corea del Sur, el coronavirus les ha supuesto incluso un revulsivo económico. En el peor de los escenarios posibles, haciendo bien los deberes, no solo no han salido perjudicados, sino que incluso, como vamos a ver, podríamos llegar a hablar de vencedores. Como os decía antes, más de 1.800 millones de personas, más del 20-25% de la población mundial, han pasado la crisis del coronavirus con una incidencia y un impacto muy reducido. ¿Qué diferencias, no? Entonces, ahora, si me permitís, vamos a ir un poquito país a país destacando qué es lo que han hecho o esbozando las principales claves, ¿no? Y el primer país que podemos tomar en cuenta es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla. Nueva Zelanda es una isla donde el control de fronteras es relativamente sencillo. Eso es verdad, es una ventaja.
pero también es una sociedad equivalente a las europeas, a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel político. No hay unos incentivos muy distintos. Es una democracia avanzada, es un Estado relativamente pequeño, eso sí, es decir, son estados, todos curiosamente en la lista, son estados relativamente pequeños y con relativamente pocos recursos en atención social y sanitaria, frente a lo que, por ejemplo, tenemos en la vieja Europa. Pero bien, en el caso de Nueva Zelanda hablamos de 2.745 casos de coronavirus diagnosticados. No digo víctimas mortales, estoy hablando de casos. En total, 26 fallecidos. Desde que se desató la pandemia, Nueva Zelanda ha tenido 26 fallecidos. Y sí, alguno estará diciendo en este momento, dirá, ya bueno, pero me estás hablando de un país de 4,5 millones de habitantes. Es verdad, pero si hacemos una regla de 3, esto supondría que en España hubiéramos tenido unas 250 víctimas mortales. Creo que si en España hubiésemos enfrentado una crisis sanitaria con un resultado de 250 víctimas mortales, nuestra perspectiva del coronavirus sería, cuanto menos, un poco distinto. Pero no se trata solo de una cuestión sanitaria. En Nueva Zelanda cerraron 2020 con crecimiento positivo del Producto Interior Bruto. Concretamente, según datos del Banco Mundial, un 0,98% al alza. Y la previsión para este año es que se vayan a un 4,5% arriba. No hubo destrucción de empleo y no hubo merma del poder adquisitivo. No está mal. Incluso lo que se han hecho los kiwis, los neozelandeses, es contagiarse del gran deseo de movilidad. Y como las restricciones en este país ya pasaron hace mucho tiempo, hoy la movilidad, esto es los viajes nacionales, el consumo en restaurantes, el consumo en terrazas, está un 8% arriba de la etapa prepandémica. Es decir, han tenido pocas víctimas mortales, no han tenido impacto económico y además pues, su nivel de vida, sus circunstancias de vida, su entorno de vida ha mejorado. ¿Pero qué es lo que hicieron? Bueno, en el caso de Nueva Zelanda podemos decir que tuvieron muy claro que bajo cualquier cuestión, ante todo, había que impedir la propagación. Había que impedir la propagación. Es un virus muy contagioso y lo primero que tienes que hacer para enfrentarte a un virus muy contagioso pues, es impedir que llegue para evitar que se desarrollen los contagios. El día 3 de febrero, y Nueva Zelanda no es un país geográficamente cercano a China. Nueva Zelanda no tiene un conocimiento mayor de China de lo que tiene Reino Unido o de lo que tenemos en España. No es una sociedad diferente ni muy distinta. El día 3 de febrero decretaron las restricciones, la prohibición de que cualquier persona procedente de China o cualquier persona que hubiera transitado por China recalara en el país. Establecieron esa restricción. El día 3 de febrero estaban viendo lo que estaba ocurriendo en China, estaban leyendo los mismos titulares y el día 3 de febrero dijeron, de forma preventiva, queda suspendida la comunicación y el transporte con China. El 14 de marzo establecieron cuarentenas. Y a partir de ahí, la estrategia que siguieron fue montar un equipo científico que elaboró un protocolo de 4 fases, claras, predecibles, que se iban aplicando en función de los casos y las circunstancias. Y todo esto con un testeo masivo es lo que les permitió, fundamentalmente, encontrarse en la situación en la que hoy están. No hicieron nada particularmente extraño ni anormal, simplemente se pusieron las pilas desde el primer momento. En marzo tenían controlados toda la movilidad con China, en marzo empezaron a controlar todos los vuelos internacionales, en marzo montaron equipos de rastreo masivos, en marzo montaron equipos de testeo masivo y en marzo tenían un protocolo de 4 fases que han aplicado desde entonces ininterrumpidamente. En España eso nos hubiera supuesto 250 víctimas mortales y crecimiento positivo en 2020. Creo que es un escenario mejor del que todos hemos sufrido. Luego nos podremos indagar en más detalle. Bien, de Nueva Zelanda pasemos a otra isla, pero en este caso una isla muy conectada con el epicentro de la pandemia. Taiwán. Taiwán es un país asiático, es un país de 28 millones de habitantes, es un país que culturalmente sí tiene diferencias, pero es un país muy conectado con Wuhan. Entre otras cosas porque la provincia de Hubei, Foxconn, tiene factorías. Foxconn es una de las mayores empresas taiwanesas y hay muchísimas empresas taiwanesas con esquemas de producción e instalaciones de producción, ya no en China continental, por supuesto, en el entorno de Wuhan. De hecho, Taipei y Wuhan tenían muchísimas conexiones aéreas. Había un tránsito de personas. Es decir, hablamos de una isla con una cultura diferente.
pero mucho más expuesta al epicentro del SARS coronavirus 2. Números de Taiwán. Taiwán puede ser considerado como el gran vencedor, sin género de dudas, tanto a nivel sanitario como sobre todo a nivel económico. ¿Sabéis qué ocurrió el año pasado con la economía taiwanesa? Ha vivido su mejor registro en una década. Creció el PIB estimado un 3%, 2,98%, y la previsión de este año es que este nivel se vaya casi al 5%. El país ha registrado, un país de 28 millones de habitantes, ha registrado 15.000 casos diagnosticados y 741 fallecidos, lo que hubiera sido equivalente a unos 1.000 fallecidos en España. Es un poquito más que Nueva Zelanda, pero evidentemente hablamos de un país con unas características demográficas más hostiles, por ejemplo, mucha densidad de población, mucho transporte público, y hablamos de un país muy interconectado con el epicentro de la pandemia. ¿Sabéis cuándo se tomaron las primeras medidas en Taiwán para frenar el SARS coronavirus 2, para enfrentarlo? ¿En qué fecha? ¿Apuestas? ¿Enero? 31 de diciembre de 2019. El 31 de diciembre de 2019, el gobierno taiwanés establece un férreo control en todos los aeropuertos y en puertos del país para toda la población procedente de China o que haya transitado por China. 31 de diciembre del 2019. Pero no solo eso. Desde esa fecha comienza a restringir la llegada de población no residente. Es evidente que el mundo se estaba enfrentando a una situación particular y que tenías que enfrentarlo con medidas extraordinarias. Se suspendieron completamente los viajes de China, a pesar de que la integración económica es muy importante. Es decir, Taiwán depende de la China continental más, o tanto al menos, yo creo que más, de lo que España depende de gran parte de los países europeos. Con lo cual, había un miedo evidente. Si yo suspendo toda la interacción de personas y de profesionales con China, puedo verme afectado. Pero tomaron esa medida. De la misma forma, los viajeros que llegaban del exterior, son medidas que en muchos casos es que no son sorprendentes, pero que son razonables si las pensamos. Los viajeros que llegaban del exterior, los propios taiwaneses que llegaban de retorno a Taiwán, no solo asumían una cuarentena preventiva, sino que, por ejemplo, no podían usar el transporte público. Y el gobierno taiwanés estableció una línea de transporte específica para estas personas que llegan a los aeropuertos del país. Algo tan sencillo como una persona llega, no sabemos si ha estado en situación de riesgo, lo que vamos a hacer es asumir un pequeño coste para impedir la interacción y la propagación. Establecieron desde muy rápido un sistema de alerta y le dijeron a los taiwaneses, si hay síntomas, si hay sospechas, llamar a este número. Y cuando llamaban a ese número de teléfono, resulta que había alguien que cogía el teléfono y comenzaba el proceso de indagación, testeo y rastreo de entorno. Esa actividad relativamente administrativa y relativamente sencilla de llevar a cabo, pues les ha permitido tener estos números. También hizo otra cosa Taiwán, y fue no fiarse ciegamente de los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Entendían que había una situación extraordinaria y que había que enfrentarla. Por ejemplo, en febrero del 2020, ¿sabéis lo que hicieron en Taiwán? Desplegaron a 1.800 unidades militares, a 1.800 soldados, en instalaciones de producción para fortalecer la fabricación de mascarillas y de equipamiento médico. Yo no sé si os acordáis de que en España, en Francia, en prácticamente, bueno, Latinoamérica por supuesto, la gran controversia es que durante los meses de marzo, abril y mayo no había equipamiento, no se podía acceder a equipamiento básico. En febrero, Taiwán estaba fortaleciendo, reforzando su sistema productivo con tropas militares. No está mal, de hecho luego eso les permitió convertirse en un gran exportador de mascarillas y equipos médicos, lo cual no solo fue un negocio, sino fue una de las mejores operaciones diplomáticas en décadas. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que Taiwán no tomó restricciones generales. En Taiwán no se han producido confinamientos, no se han producido cierres de restaurantes, bares, hoteles, ni discotecas, ni gimnasios. La vida ha sido relativamente normal. Relativamente normal. De hecho, está mucho mejor que al comienzo de la crisis del SARS coronavirus 2. Test, rastreo y equipos básicos, un equipo tan básico como una mascarilla. Pero de Taiwán, que es un caso diferente, pasemos muy rápidamente a otro país, un país 25 millones de habitantes, con unas condiciones muy occidentales, que es Australia.
Y sí, Australia también es un país que tiene una distancia geográfica, que tiene una cierta facilidad de control de fronteras, como pasaba con Nueva Zelanda, pero hablamos de un país de 25 millones de habitantes con una extensión territorial bastante grande y con una cultura que es equivalente a la nuestra, un modo de vida equivalente al occidental. 31.000 casos, 911 fallecidos, el equivalente en España a 1.639. Por cierto, estoy hablando mucho de la comparación con España, pero se me ha olvidado deciros, en España la estimación es que el número de víctimas mortales haya superado con creces las 80.000 personas. Y el impacto económico, hablamos de una recesión de más de 10 puntos en 2020 y una previsión poco halagüeña para los años venideros, ¿no? Además de muchísima deuda pública y mucha destrucción de empleo. Bien, en Australia, no hicieron nada particular. En Australia vieron lo que hacían en Nueva Zelanda, vieron lo que estaba ocurriendo en China, vieron lo que estaba ocurriendo en sitios como Taiwán y básicamente empezaron a establecer pues, pequeñas restricciones desde el principio. Controles aeroportuarios y cuarentenas para personas procedentes de China. Establecieron un sistema de rastreo bastante avanzado y ahí sí que tuvieron tal vez un desempeño particular bastante bueno, es decir, entendieron que había que desarrollar equipos profesionales, equipos que funcionaran como auténticos cuerpos especiales, preparados para el rastreo de casos, que cuando hubiera un caso, rápidamente se pusieran en contacto con él, con su entorno, que testearan a su entorno, que testearan o preguntaran o cuestionaran al entorno del entorno. Y luego, es verdad que Australia, el gobierno se concienció, la clase política se concienció y lo que asumieron es que había que había que aplastar al coronavirus bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y ha llegado al caso, por ejemplo, de que cuando en una ciudad como Perth se han detectado un caso, la han puesto en cuarentena durante una semana. Ahí sí, y Sydney lo mismo, y en Melbourne lo mismo, no les tembló la mano. Ahí sí que han sido mucho más restrictivos que el resto de países que vamos a ver en esta lista, porque cuando aparecían casos, lo enfrentaban, pero los resultados no fueron malos. Pero de Australia pasemos a Singapur, que me parece también un caso muy interesante, porque Singapur sí, es una ciudad-estado, 5,5 millones de habitantes, pero es un sitio muy hostil para el coronavirus, o digamos, mejor dicho, muy hostil para el desarrollo del coronavirus, muy hostil para el impacto del coronavirus, porque es un sitio perfecto. Creo que no ha quedado muy claro lo que he dicho, pero vamos a decir que es un sitio perfecto para la expansión del coronavirus. ¿Por qué es un sitio perfecto? Porque es uno de los lugares con más densidad de población del planeta, porque la gente se mueve en transportes públicos que van literalmente atestados de personas, porque además la gente trabaja en entornos profesionales en espacios muy reducidos y con mucha concentración de población, y porque además tiene una integración enorme con el resto del mundo. Es un centro aeroportuario de primera línea, uno de los 5 aeropuertos más importantes del mundo en vuelos internacionales, tiene un tránsito de barcos y mercancías absolutamente gigantesco, e incluso tiene un tránsito de población migrante esencial, porque gran parte de los trabajadores que desempeñan cada día su actividad laboral en Singapur proceden de Malasia y cruzan la frontera todos los días. Y evidentemente el gobierno de Singapur ni siquiera tiene control sobre qué puede ocurrir en esos casos. Singapur, 62.000 casos, 32 fallecidos. El equivalente en España, menos de 300. Es que es posible que en Zamora haya más fallecidos por coronavirus, bueno, es posible no, en Zamora hay más fallecidos por coronavirus que en Singapur. Algo chirría, ¿no? Resulta extraño. Singapur ha sido uno de los países más activos en la lucha contra el coronavirus. De hecho, ha sido tan activo que ya han presentado un protocolo post-coronavirus. Ellos dan por vencida la pandemia, ellos consideran que ya se ha acabado el problema y que, evidentemente, ahora hay que tener un protocolo de prevención. Y lo acaban de presentar. Mientras aquí estamos hablando de toques de queda, por cierto, difíciles de comprender, en Singapur ya han pasado a una siguiente fase. Van a tiempo y conforme a las circunstancias. ¿Sabéis cuándo establecieron los primeros controles para impedir la llegada del coronavirus desde la China continental? Enero 2020, primeras semanas de enero del 2020. Singapur, un país que es económicamente muy dependiente de China continental, que tiene muchísima relación económica con China continental, establece los controles en aeropuertos y las cuarentenas obligatorias para cualquier persona procedente de China. Enero del 2020. Pero no solo eso, el 1 de febrero Singapur dice, yo esto que me está diciendo la Organización Mundial de la Salud o esto que dice Fernando Simón en España de que la mascarilla no, me suena raro. Y comenzó la distribución masiva de mascarillas entre su población. El 1 de febrero, mientras aquí no sabíamos que era el coronavirus, mientras aquí, bueno,
Aquí el 1 de marzo muchos políticos españoles seguían diciendo que el coronavirus, que bueno, que eso es una especie de narrativa extraña. El día 1 de febrero ya se puso en marcha el reparto masivo de mascarillas en Singapur. No está mal. En marzo se llevaron a cabo restricciones más amplias, no solo a China, evidentemente el coronavirus se estaba extendiendo por todo el mundo, y lo que pusieron en marcha ha sido la mayor maquinaria de testeo de todo el planeta Tierra. Para que os hagáis una idea, Singapur, un país donde apenas ha habido propagación del coronavirus, se han realizado 2,5 millones de test por millón de habitantes. Más de 12 millones de test en un país con una propagación muy pequeña del SARS-CoV-2. Es decir, ha habido un proceso de testeo constante y general, de tal forma que cuando hay una persona positiva, automáticamente se le aislaba, automáticamente se iba a su entorno y se aislaba el entorno. Más de 12 millones de test. Podríamos definir la estrategia de enfrentar el coronavirus de Singapur como test, test y test. Por cierto, los tests son muy baratos, son muy económicos y no es ninguna tecnología avanzada. Era algo que hubiera estado disponible para todos muy pronto. De hecho, lo vamos a ver con el caso de Corea del Sur. Ah, se me ha olvidado deciros, en Singapur tampoco ha habido confinamientos generales ni cierres generales de la actividad económica. 32 fallecidos. Y de Singapur pasamos al último de nuestra lista de ganadores, Corea del Sur. Y Corea del Sur ya no es un país pequeño, es un país de 52 millones de habitantes, es un país también con muchas relaciones internacionales, particularmente con China. De hecho, evidentemente, los centros de producción de las grandes compañías de Corea del Sur no solo están en Corea. Samsung, Hyundai, prácticamente cualquier compañía coreana en la que estéis pensando, tienen factorías gigantescas en China. Y los vuelos con China, el tránsito aéreo entre Corea del Sur y China es enorme y hay un desplazamiento de profesionales constante, de profesionales y de mercancías. 52 millones de habitantes, mucho transporte público y ciudades con muchísima densidad de población. El año pasado su economía se resintió, su PIB cayó un 0,95%. Pero tiene trampa, porque ellos estaban atravesando una mala racha. Es decir, que una economía en crisis cerró el año del coronavirus con una contracción del 0,95%. En total, 170.000 casos y 2.000 fallecidos, que vendría a ser el equivalente a 1.500 en España, es decir, unas 50 veces menos. No ha habido confinamientos, no ha habido cierres de actividad. La población surcoreana ha hecho una vida relativamente normal y, de hecho, no ha habido destrucción de empleo. ¿Cuándo tomaron las primeras medidas en Corea del Sur? Incluso algunas que sí tenían mucha trascendencia para su población. Enero del 2020. Por ejemplo, suspenden las celebraciones del Año Nuevo Lunar. A finales del 2020 dicen, no tiene sentido que ante el riesgo de propagación del coronavirus 2 propiciemos enormes concentraciones de personas. No tiene sentido. No sé si recordáis, estamos hablando de enero, no sé si recordáis que en marzo en España, por ejemplo, sí hubo grandes concentraciones de personas. Hay diferencias. Bien, lo primero que hizo el gobierno de Singapur, entendió que esto era un problema pandémico, que había un riesgo de propagación y que para detener una propagación tienes que localizar a las personas que están contagiadas. Volvemos a lo mismo. En enero, el gobierno de Singapur se reúne con, directamente el gobierno, se reúne con los principales actores industriales del país y promueven la fabricación masiva de kits de detección contra el SARS-CoV-2. La producción masiva, que es lo que luego les ha permitido, no solo a Corea del Sur, sino al resto del mundo, poder testear a la población y limitar el impacto de la pandemia. Una cosa que ha hecho Corea del Sur y que lo ha hecho, la verdad, no lo he citado, pero también lo han hecho prácticamente todos estos países, lo hizo China, y también lo puso en marcha Taiwán y Singapur, es no mezclar a pacientes. Ellos dijeron, si tenemos una población infectada o una población contagiada, esa población tiene que tener unos hospitales o unos espacios habilitados especiales. No tiene sentido que saturemos el sistema médico, el sistema hospitalario, no tiene sentido que les mandemos a sus casas para que contagien con sus vecinos, no tiene sentido que le digamos a una persona que pase el confinamiento, que pase la cuarentena obligatoria porque es positivo en COVID-19, que la pase en su casa y que luego el niño vaya al colegio al día siguiente. No tiene sentido. Entonces establecieron espacios habilitados, hoteles, residencias,
específicas para estos pacientes. Si lo pensáis, tiene mucho sentido. Y no estamos hablando de grandes desembolsos de dinero. El gran desembolso de dinero, tanto público como privado, ha sido la crisis derivada del SARS-CoV-2 y la pérdida de actividad económica. Estamos hablando de prácticamente apuntes en el margen de los presupuestos públicos. En febrero del 2020 establece una restricción total, prácticamente total, con la interacción con China. E incluso el caso de Corea del Sur es interesante porque demuestra que cuando el virus se propaga se podía frenar la propagación. Corea del Sur sufrió en la ciudad de Daegu un brote muy importante de SARS-CoV-2 porque una de las sectas religiosas, digo sectas religiosas porque ellos mismos lo consideran como una secta religiosa, aunque tiene una gran presencia, una gran implantación en el país, tenían una serie de rituales muy afectivos, muy próximos, en espacios cerrados, y se produjo un brote y lo ocultaron. Y entonces de repente se encontraron con que aparecían casos y donde el testeo y el rastreo era complicado en la ciudad de Daegu, porque no conocían la procedencia. Y ahí lo enfrentaron. ¿Cómo lo enfrentaron? Testeos masivos y determinadas restricciones muy quirúrgicas y localizadas en la ciudad de Daegu. Lo frenaron. Claro que tenían una ventaja, y es que ellos también desarrollaron un sistema de niveles de alerta. Es decir, en Corea del Sur, lo que había que hacer no lo decidía de la noche a la mañana un político en base a una negociación, en una mesa, de si me interesa ganar un voto, perder un voto, de si... Se formó un equipo de profesionales, como también ocurrió en Nueva Zelanda, y se estableció un protocolo que se ha seguido durante toda la pandemia. Se hizo mucho hincapié en la teleeducación y la teleformación. Se dijo, bueno, hasta que esté todo resuelto, pues no tiene mucho sentido que durante unos meses los jóvenes pues vayan a clase. Vamos a hacerlo por televisión. Y luego desarrollaron una cosa que esto sí que es muy innovador de Corea del Sur, que fueron los códigos QR de acceso a establecimientos públicos. Es decir, si vas a un restaurante, si vas al ayuntamiento, si vas a una cafetería, si vas a un gimnasio, a la entrada, con una aplicación, tenías obligatoriamente que leer el QR, ¿no? Entonces quedaba registrado como que tú habías pasado por ese espacio a esa hora y ese día. ¿Esto qué facilitó? Facilitó una acumulación de datos brutal que permitió que cuando apareció un caso de SARS-CoV-2 rápidamente alertaran y pusieran en supervisión y testearan a toda la población que había tenido contacto con esa persona. Y aquí podríamos entrar en cuestiones de anonimato, ¿no? Yo creo que son cosas que se pueden resolver en el tratamiento de los datos, pero incluso más allá de eso, hombre, ante una situación terriblemente extraordinaria, siempre y cuando tenga fecha de caducidad, pues es la pregunta que nos podemos hacer si esto compensa o no compensa. Estos son 5 países, todos ellos son países de nivel de renta muy alta, o relativamente alta, ¿no? Pero también ha habido casos de países muy poblados que han conseguido hacer las cosas con muy pocos recursos. Y aquí hay un ejemplo, sobre todo para los que procedéis de Latinoamérica, que es asombrosamente impactante. Y es el caso de comparar a Vietnam con cualquier país latinoamericano. Vietnam es un país de renta muy baja. Es un país de 100 millones de habitantes, con aglomeraciones y metrópolis enormes, con importantes acumulaciones urbanas y mucha densidad de población. Y también bastante transporte público. En Vietnam, la normalidad durante todo el año ha sido bastante razonable. Aquí los datos son un poquito menos fiables. Todo el mundo, esto no hay dudas, en ningún organismo internacional ni en ningún centro de estudios, no hay dudas, nadie tiene la menor duda de que el SARS-CoV-2 no se ha propagado en Vietnam. Pero digamos que sobre la exactitud del dato, pues bueno, puede haber, evidentemente, Vietnam primero es un país más pobre y segundo, pues tampoco es el país más transparente del mundo. 35 fallecidos, país de casi 100 millones de habitantes, 35 fallecidos. Pero es verdad que el gobierno de Singapur, como es un gobierno pobre, es un gobierno con pocos recursos y muy expuesto a la actividad internacional, desde que aparecieron los primeros brotes en China se preocuparon mucho, es decir, se pusieron muy nerviosos, porque entendieron que eso podía impactarles duramente. Entonces, es curioso porque a Vietnam se les criticó muchísimo porque tomaron medidas relativamente duras muy pronto. Es decir, ya en enero y febrero cancelaron todos los vuelos con China, restringieron los vuelos internacionales y hicieron una campaña masiva, esto por ejemplo sí que me parece también interesante, hicieron una campaña masiva de formación a la población. Vallas, anuncios televisivos, anuncios de radio, anuncios de los periódicos, TikTok. El gobierno abrió cuentas de TikTok para formar a la población. ¿Informarla en qué? Pues en cuestiones tan sencillas de qué mascarilla usar, cómo colocarte una mascarilla, cuándo tienes que reciclar la mascarilla o cuándo tienes que lavarte las manos o ventilar un espacio. Crear una narrativa cultural que hiciera que todo el mundo cumpliera con ese propósito. Y esto no, que nos puede parecer una cosa muy sencilla, si nos retrotraemos en España al mes de abril del 2020,
En España la gente no sabía qué mascarillas valían o no valían, no sabían cuánto tiempo se podía usar una mascarilla, la gente no entendía cuál era la diferencia entre una mascarilla filtrante o no filtrante, cosas tan básicas como eso, aquí se pasaron por alto, y son cosas que no tienen ningún coste. Y luego en Vietnam dijeron, no tiene sentido aplicar cuarentenas ni confinamientos generales, si hay un caso, aislemos quirúrgicamente el bloque o el espacio donde ha surgido o ha aparecido ese caso. Incluso los vietnamitas, esto os va a sorprender, porque los vietnamitas al principio no se fiaban nada de China, tenían muchas dudas de qué era esto del SARS-CoV-2, y el gobierno chino, esto no es una teoría de conspiración ni es un bulo, os garantizo que es lo que se conoce, lanzó una campaña de hackeo contra los organismos del gobierno chino, contra el ejército chino y los organismos científicos chinos, para obtener la información que supuestamente China no quería compartir con el resto del mundo. No se sabe si fue factivo o no, pero la campaña de hackeo la lanzaron contra China para tener la mejor información en el mejor momento posible. Estamos hablando de un país muy pobre. Bien, ya tenemos una serie de características comunes. Por cierto, el caso de Vietnam, lo decía, es asombroso, porque ¿cuál ha sido la región del mundo más afectada por el SARS-CoV-2 con muchísima diferencia? ¿Lo sabéis? América Latina. América Latina supone aproximadamente el 9% de la población mundial. Más del 30% de los fallecidos en todo el mundo están en América Latina. Y alguno me dirá, hombre, Enrique, a lo mejor hay fallecidos en Congo que no los hemos computado. Puede ser, pero me da igual si es un 15, un 20 o un 30%. América Latina ha sido la región más afectada por el SARS-CoV-2. También en esta crisis, América Latina se ha llevado la peor parte. Y no era una cuestión de recursos presupuestarios. De hecho, gobiernos como el de Perú, gobiernos como el de Chile, hubieran tenido todos los recursos que hubieran querido para tomar este tipo de medidas, porque las mascarillas, los kits, las pequeñas intervenciones de rastreo y testeo no es algo caro, no es algo tecnológico avanzado, no hay que tener presupuestos multimillonarios. La crisis de SARS-CoV-2 no ha sido una cuestión de recursos presupuestarios, ha sido esencialmente una cuestión de voluntad, seguimiento y competencia. ¿Y qué claves nos dejan todos estos países? Muchísima rapidez. Es decir, hay un problema en China. Si en China están encerrando a la población, si en China están decretando cuarentenas obligatorias, si en China están cerrando las fábricas, si en China el gobierno chino se ha puesto muy nervioso, a lo mejor por lo menos tenemos que hacer un seguimiento de este caso, y cuanto menos a lo mejor, si el gobierno chino no deja que sus ciudadanos se muevan por el país, a lo mejor no tiene sentido que nosotros no establezcamos controles en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Testeos y rastreos. Es que esto es lo que no se ha hecho. En Argentina, por ejemplo, y quien sepa de Argentina lo sabe, desde muy pronto se les ocurrió una idea brillante al gobierno argentino, una idea tan brillante como que no sirvió para nada, por supuesto, que fue establecer un confinamiento ilimitado, indefinido. Estuvieron meses de confinamiento en Argentina, hasta tal punto que la gente se lo saltaba, básicamente no porque el confinamiento no estuviera en vigor, sino porque evidentemente a los 3-4 meses ya decías, lo va a cumplir quien yo te diga. Un confinamiento ilimitado, pero lo que no hicieron en Argentina fue rastrear ni testear. No se hacían test. Al mismo tiempo que tenían las medidas más duras de cierre de actividad económica y de interacción social, no tenían medidas activas de localización y prevención de casos. Claro, luego ves las cifras de fallecidos, de propagación y de impacto económico, y hay diferencias entre Argentina y Vietnam. Muchas diferencias. El SARS-CoV-2 fue un reto porque era una enfermedad muy contagiosa, y es verdad que en Occidente particularmente no estábamos preparados porque no estábamos acostumbrados o no habíamos tenido, digamos, una noción, una experiencia previa sobre pandemias, pero fundamentalmente consistió en tomar medidas relativamente sencillas y crear lo que se denominan las múltiples capas de protección. Es decir, si establecemos cuarentenas quirúrgicas, si hacemos un rastreo y un seguimiento de los casos, si hacemos testeo, si establecemos controles en aeropuertos, al final vas ahogando la propagación del virus. Os pediría, si queréis, que hagáis un ejercicio. Es un ejercicio práctico que puede ser muy revelador. Cuando en Italia, en el norte de Italia, había una propagación general del SARS-CoV-2 creciente, la situación era terrible, preguntaros qué hizo España en los aeropuertos, en sus vuelos, con Italia. Porque lo cierto es que no se tomó ninguna medida. ¿Cómo no iba a llegar, ya no desde China, sino desde Italia a España, el SARS-CoV-2? ¿Cómo puede ser que mientras el 31 de diciembre Taiwán, que tiene una dependencia económica enorme
de la industria china y de sus factorías, de sus propias factorías de compañías taiwanesas en China, frenaran esa movilidad, en España con Italia no se hiciera nada en marzo cuando era claramente visible que había un problema. Bueno, yo diría que esto es lo que han hecho los países a donde la estrategia relativamente ha funcionado, y ahora para terminar, y muy brevemente, me gustaría deciros, y muy sintéticamente, porque creo que esto lo conocemos todos, ¿qué es lo que no hemos hecho? Y es que aquí no es una cuestión de unos y otros, es que básicamente casi todo el mundo lo ha hecho mal. Y cuando digo casi todo el mundo me refiero a casi todos los gestores lo han hecho mal. Y eso tendría que llevarnos a hacernos algunas preguntas, ¿eh? No ha habido formación a la ciudadanía, todo fue quitar hierro, no dejar las cosas claras, no establecer un plan claro, no se hizo ninguna labor de rastreo efectiva, tarde y mal, no ha habido labor de rastreo efectiva, no ha habido, quien diga lo contrario, miente, no ha habido labor de rastreo efectiva. Y también te van a decir, claro, es que ya hubo un momento que había tanta propagación que no era viable, ya, claro. Incluso el caso de las mascarillas. El gobierno de España, incomprensiblemente, por ejemplo, tomó la determinación de prohibir la comercialización de mascarillas certificadas KN95 por el gobierno chino, que eran las mascarillas más baratas que había en un momento determinado. Si hubierais ido a cualquier usuario de sanidad privada en España, por ejemplo a Sanitas, y os habéis fijado las mascarillas que los profesionales de Sanitas, donde por cierto han tenido un control muy potente de la pandemia, han tenido muy poca propagación entre sus profesionales, eran mascarillas KN95 de China. ¿Me estáis diciendo que el gobierno de España sabía gestionar mejor las mascarillas que el gobierno chino? Bueno, pues cosas tan absurdas como esa. Se le decía a la gente, lleva una mascarilla de tela y se prohibía la comercialización de las KN95. Son cosas absolutamente incomprensibles, pero se han hecho en este país. Eso por no recordar que ante una enfermedad que desde el primer punto se conoció que era respiratoria, se llegó a decir que era mejor no llevar mascarillas. En marzo y yo creo que incluso en abril había ese tipo de declaraciones. Pedro Sánchez dio por vencida la pandemia en mayo del 2020. E Isabel Díaz Ayuso, su contraparte en la política nacional, ha dejado claro, porque así lo ha confirmado con su propio testimonio, que ella pensaba que en julio eso de la pandemia había desaparecido. ¿No os sorprende que nadie en España ni en Europa, porque a lo mejor esto es parte del problema, mirara en enero y febrero qué demonios estaba ocurriendo en el lugar que concentra más del 50% de la población de la Tierra y en el nuevo epicentro económico del mundo? Porque claro, parece que hablamos de China, de Vietnam, de Corea del Sur, de Japón, de Australia, y parece que hablamos de lugares remotos, lejanos y que a nadie le importan. No os engañéis, los que empezamos a no importar a nadie somos nosotros. La actividad social, la actividad cultural y la actividad económica cada vez tienen más peso en esta región del mundo, y desde el punto de vista económico y demográfico ya son el epicentro. Nuestros gestores, nuestros políticos, ni siquiera miraban, les parecía prácticamente una cosa marciana. Perdonad que habla así, pero lo creo realmente, y creo que el nivel de sufrimiento económico, en términos de vidas humanas y de restricciones que han sufrido los españoles, merece cuanto menos palabras duras. Afortunadamente la gente en España ha sido bastante cumplidora, porque respecto al distanciamiento social en España fue uno de los mejores países occidentales. Hay que ponerse un premio, que parece que tampoco lo hacemos todo mal y que es todo culpa de los desaprensivos y los irresponsables que somos los españoles. Y luego hay que reconocer que el proceso de vacunación en España se ha hecho relativamente bien, dando muchísima prioridad a los grupos de riesgo, de tal forma que hoy ya empezamos a ver que muchas comunidades autónomas, muchas regiones ya no tienen víctimas mortales, a pesar de lo cual los políticos siguen empeñados en toques de queda. Es una cosa sorprendente. Una última reflexión y termino. Un minuto, menos de un minuto. Una de las síntesis que podemos extraer de este repaso que hemos hecho es sorprendentemente que los países que mejor lo han hecho tenían estados pequeños. Países donde en muchos casos la protección social está descentralizada y en muchos casos es dependiente de prestadores privados. Son países pequeños, son estados pequeños. Son países relativamente con menos carga tributaria y menos dimensión del Estado. Entonces yo la pregunta que me gustaría haceros y la reflexión que me gustaría poner sobre la mesa son dos, ¿no? Son dos reflexiones. Una, ¿cómo demonios puede ser que en pleno 2021 sigamos sin mirar a Indo-Pacífico? ¿Cómo podemos seguir pensando que Asia es una cosa extraña y remota que no nos importa? Y dos, ¿para qué demonios sirven las estructuras tan colosales y grandes que tenemos si cuando hay un problema de verdad y un problema grave, el resultado siempre es el mismo? Incompetencia, incapacidad, falta de previsión y fracaso. Y no solo ha sido el SARS-CoV-2.
En España esto lo llevamos viviendo cada vez que se produce una circunstancia de crisis internacional. No importa si es la crisis financiera de 2008, no importa si es la crisis de la deuda, no importa si es un conflicto político o no importa si es el SARS-CoV-2. Tenemos estructuras elefantiásicas que simplemente no son ágiles y no son capaces de dar una respuesta. Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirven? Muchísimas gracias. Tenemos 14 minutos para preguntas. Te apunto, Brian. Álvaro ha levantado la mano el primerísimo. Vale. Brian. Hola, has mencionado los factores de riesgo, pero ¿no crees que habría sido mejor una vacunación por factores de contagio? Para empezar por la gente que trabaja cara al público y demás, por al final si lo que se quería era frenar la expansión de la pandemia, al final yo creo que era mejor por factores de riesgo, al final la gente mayor que suele dar más riesgo, aparte de por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares y demás, sale muchísimo menos de casa una persona que ya no solo que salga más a la calle por ocio, sino que de verdad tenga que salir a la calle por un tema laboral. Es un punto de vista interesante y hay la reflexión, que yo creo que existe campo de debate, aunque luego te voy a decir porque creo que no hubiera sido posible, pero sí que existe campo de debate si es mejor vacunar y dar prioridad a grupos de riesgo, digamos, a grupos expuestos frente a grupos más vulnerables. La ventaja de vacunar a grupos vulnerables es que puedes atajar el problema. Tú puedes vacunar a grupos que tienen más interacción social, pero si los grupos vulnerables siguen teniendo problemas, no vamos a salir de esta. Lo que está ocurriendo en España es que como la población mayor de 60 años ya está vacunada en un altísimo porcentaje, si os dais cuenta, el caso de hospitalizaciones y el caso de fallecidos se ha desplomado. Y esto no solo tiene una ventaja de cara al SARS-CoV-2, es que también alivia muchísimo la presión hospitalaria y permite tratar de recobrar cierta normalidad para pacientes con otras muchas dolencias o patologías que literalmente van a tener muchos problemas porque durante un año han tenido o no han tenido tratamiento o no han tenido supervisión o esta ha sido deficiente. En cualquier caso ese es el debate, que me parece totalmente razonable y creo que hay muchos campos de debate, pero simplemente hay una cuestión operativa. Si no hemos sido capaces de rastrear, si no hemos sido capaces de gestionar nada ni de distribuir en poblaciones en base a criterios de riesgo, ¿cómo demonios vamos a llevar a cabo ese proceso de vacunación? Hubiera sido un desastre, te hubieras encontrado con un supermercado donde estuvieran vacunados los trabajadores y en otro donde no estuvieran vacunados. Esa es la realidad. En cambio, por edad era relativamente sencillo, era mucho más sencillo, era al final tirar de los censos sanitarios e ir prácticamente por fecha de nacimiento, era relativamente muchísimo más sencillo. No pidamos al Estado español lo que no puede hacer. Es una opinión. Brian, sí, pregunta bien concreta. ¿Qué tipos de test usaban en los países asiáticos? Porque tú hablaste de rapidez y yo por lo menos que vengo de Chile, el tema de PCR se demora 2 a 3 días hasta que te den la respuesta, entonces existe todo un proceso de que yo voy, me testeo y la respuesta se demora y yo estoy 2 o 3 días contactando hasta que me aíslan. Segundo, ¿quiénes se testeaban en los países? ¿Era simplemente quienes percibían síntomas? ¿Era una especie como voluntario pero con conciencia social, o sea, de que la gente iba voluntariamente? ¿O era gente que tú estuviste en contacto más o menos estrecho y te iban a buscar y hacer el test casi que a punto listo? Y lo último, si podría hacer un poco de las reflexiones sobre los distintos tipos de vacunas. Por lo menos yo vengo de Chile, que nos vacunamos mucho con Sinovac, y lo que nos está pasando es que todavía seguimos en altas tasas de contagio, a pesar de que tenemos casi un 80% de la población objetivo vacunada. Sí, muy interesante, porque vas a detalle. Yo, digamos, no te voy a poder dar en algunos casos respuestas muy cerradas, porque yo no soy un especialista en materia y no me puedo decirte qué vacuna considero mejor o peor o qué problemática tiene. Yo puedo remitir a los datos, pero ahí sí que se me escapa mi círculo de competencia y por responsabilidad no trataría de entrar, ¿no? Respecto a los test, no, fundamentalmente en Asia lo que estuvieron muy claro, caso de Corea del Sur, ellos hablaban en todo momento de test rápidos, es decir, de que es de test de antígenos, test rápido, es decir, un testeo rápido. Ellos querían sobre todo que fuera un testeo muy ágil, porque entendían que además si había una propagación más elevada, o sea, tú cuando trabajas en un momento inicial de la pandemia tienes que contemplar escenarios, y uno de los escenarios que tienes que contemplar es que haya una propagación muy fuerte y que tengas que enfrentarla. Entonces, ante ese escenario es evidente que las PCRs tienen dificultades porque son muy lentas, costosas y muy lentas. Respecto a cómo se distribuyeron el testeo, va a depender de cada país. En general, la regla común que ha existido desde Taiwán a Corea del Sur, Nueva Zelanda, ha sido la siguiente. Se facilita que las grandes empresas, donde tienen una gran concentración de masa profesional, puedan realizar los test con cierta facilidad, y a partir de ahí se testea a personas con síntomas.
Pero claro, una vez que tenemos testeado a una persona con síntomas, vamos a testear a todo su entorno. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, con QRs, testeamos a la persona que ha tenido ese síntoma y nos ponemos en contacto para testear con equipos que se desplazan o citándoles, por ejemplo, en espacios abiertos, a personas que han estado en contacto o potencialmente han estado en contacto con estas personas. Por ejemplo, que han estado en el mismo bar cerrado durante la misma franja horaria. Y fijaos si es curioso porque estas pocas cosas tienen una trascendencia enorme. Y voy a poneros un ejemplo, que yo creo que más que extenderme lo vais a ver muy claro con un ejemplo. Cuando llega octubre, septiembre-octubre, y cuando llega la segunda ola en España, que por cierto, más o menos todo el mundo pensaba que en otoño se iba a producir un rebrote de coronavirus, de repente los hospitales, y aquí por ejemplo voy a hablar de la Comunidad de Madrid, es lo que conozco, lo siento, no es que tenga obcecación por ningún gestor político, le decían a las personas con síntomas que se fueran a la sala de urgencias del 12 de octubre. ¿Cómo? ¿Cómo mandas a personas que tienen síntomas de coronavirus, que son sospechosas de coronavirus, al ciclo de atención ordinario, les metes en una sala de espera con pacientes que no tienen COVID? Porque claro, tú llegas a la sala y te dices sintomático o no sintomático. Si tú no eres sintomático, por ejemplo, o eres sintomático pero no tienes COVID, hubo muchísimos contagios accidentales, pero ya no es que hubo muchos contagios accidentales en los hospitales, es que además se colapsaba la atención sanitaria y se ralentizaba el proceso. Eso en los países que hemos mencionado, en todos ellos, establecieron y habilitaron espacios independientes, en muchos casos al aire libre. Es que fue un disparate, pero es que fue literalmente así. Tengo síntomas de COVID, bueno, pues vete a La Paz, al 12 de octubre, a la Jiménez Díaz, son hospitales de Madrid, te vas allí a urgencias, y como mucho, pues te van a decir, la persona que te atiende en la entrada te va a decir, ¿tienes síntomas, fiebre, estornudo? Venga, a esta sala o a esta otra. ¿Cuántas personas que tenían síntomas pero no tenían COVID pasaron a salas con personas que sí tenían COVID y estuvieron 2 o 3 horas compartiendo tiempo con personas que tenían COVID? No tiene sentido. Eso causó problemas entre el personal médico, entre el personal sanitario, generó una propagación accidental muy importante, y eso no ocurrió en marzo, ni en abril, ni en mayo, sino en septiembre y octubre. Adolfo. Sí, bueno, primero, enhorabuena por la ponencia. Y que es que dada la postura y la legislación en torno a la privacidad y el tratamiento de los datos en Europa, la estrategia de monitorización y testeo masivo era en cierto modo inviable, y por otra parte, si crees que hay algún país de Europa cuyas medidas deban seguir, aunque sea en cierto modo. En principio, yo honestamente, es un tema que he debatido con algún profesional jurídico del campo, y en principio tendría que ser compatible. Es decir, una cosa es que tú puedes establecer un testeo o te inviten a un testeo porque has estado en relación con personas de riesgo, y otra cosa es que tus datos se propaguen o se comunique que vas a realizar ese testeo. Pero en cualquier caso, se supone que tenemos que tener estructuras ágiles, y si hay que realizar cambios normativos, habrá que hacerlos. Con lo cual, lo siento, pero como excusa no me sirve. Que yo sepa, en España era impensable que nos encerraran en casa durante 2 meses, y lo hicieron impunemente. De hecho, de forma inconstitucional, según acaba de establecer el Tribunal Constitucional. En enero establecieron... ¿Perdona? No, que la declara inconstitucional al mismo tiempo. Ah, bueno, sí, bueno, eso mejor no entramos, porque entonces tenéis que cortar el vídeo. Pero no solo el Tribunal Constitucional, es que en España se ha establecido un estado de alarma de 6 meses. Lo cual, bueno, aquí muchas opiniones, pero es flagrantemente inconstitucional. Es decir, que honestamente, si había un problema con la protección de datos, era tan sencillo como realizar un cambio normativo, porque si no, ¿para qué tenemos esas estructuras? La regulación, ¿qué está? ¿Para protegernos o para castigarnos? Porque si entonces me reconoces que está para castigarnos, perfecto, ya no hay nada que decir. Entonces, pues habrá que aguantarse. Por cierto, respecto a las vacunas que me preguntaban antes, que se me ha ido por completo. A ver, afortunadamente, problemas de producción de vacunas y de las vacunas más avanzadas ya no hay. Estamos entrando en septiembre, que es donde está establecida por el sector industrial la línea roja, para determinar un abastecimiento pleno de vacunas, con lo cual, en principio, va a haber suministro de todo tipo de vacunas. Dicho lo cual, si por lo que se conoce y los datos, yo no soy experto en la materia y no me voy a entrar, pero por los datos, es verdad que la vacuna china tiene más limitaciones, pero es verdad que es mejor que la ausencia de nada, ¿no? Así que ahí, bueno, mientras no haya una alternativa mejor. Juan. Sí, yo me pregunto si China está siendo sobrevalorada, o en general la estamos sobrevalorando, y si el papel hegemónico que se presume que va a tener el resto de siglos, si opinas que es reversible o si realmente vamos a
Bueno, a ver, esto se escapa un poco de la materia de hoy, pero te contesto encantado. No, yo no es que crea que sea o no reversible, creo que esa posición hegemónica no va a existir o no se va a producir. Yo honestamente sí que hay riesgos, hay cuestiones a tratar, yo soy partidario del entendimiento, de la cooperación, más que entrar en la campaña de los castigos, pero creo que todavía Occidente afortunadamente tiene muchísimas ventajas, particularmente por ejemplo Estados Unidos respecto a China tiene muchísimas ventajas y no creo que esa suplantación se produzca. Dicho lo cual, hay que aprender la lección. China es un país de 1.400 millones de habitantes, es un país relativamente pobre, tiene un estado de bienestar minúsculo, o sea, absolutamente minúsculo y de provisión privada. Esa es la realidad de China frente a Europa. Y cuando se desató la pandemia, en SARS-CoV-2, en entornos muy poblados y con mucho transporte público y con mucha densidad de población, lo consiguieron atajar. En China consiguieron lo que no se consiguió en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, la pregunta más que nos tenemos que hacer desde el punto de vista es, más que si China o no es un peligro o no es un peligro, ¿dónde estamos? Es, ¿por qué demonios un país pobre, con pocos recursos y sin estado de bienestar, consiguió enfrentar una pandemia mejor que Europa o Estados Unidos? Es la pregunta que me haría. Buenos días, Enrique. Yo te quería preguntar si en la gestión española de la pandemia, que ha sido nefasta, ¿tú ves solamente incompetencia o ves también cierto componente de por política no hemos querido tomar ciertas medidas? Porque yo lo que yo percibí es que por no querer generar alarma social o porque la gente no se acojone, no se han tomado medidas pronto y se ha esperado a que realmente fuera algo que no era tan grande el elefante en la sala que no lo podíamos ignorar. No sé qué opinas. Puede ser, evidentemente habría que entrar en la cabeza de cada cual. Yo siento decirte y siento responderte que creo, y lo siento en este caso y probablemente esté incurriendo en una simplificación poco adecuada, pero creo que es incompetencia. Yo la sensación que tengo, porque además si analizáis los discursos que se realizaron a finales de febrero y principios de marzo, es que todo aquello que se escapa de las viejas fronteras europeas no existe. Entonces eso del coronavirus 2 pues era una cosa que venía de otro planeta, que bueno, eso cómo nos iba a pasar a nosotros. De hecho, abiertamente los políticos públicamente te decían, no, pues aquí no va a haber, ¿cómo va a llegar aquí? Era imposible, o sea, al final como tardaron en tomar medidas y luego, claro, pensando también en el coste político, decir, bueno, ¿va a servir de algo? Pues igual si ya no va a servir de mucho, mejor no seguimos sin hacer nada. Yo creo que el principal elemento, puede haber muchos motivos, pero que es incompetencia. De la misma forma que para mí me resulta incomprensible que haya partidos políticos y líderes políticos en España de todos los colores que estén pidiendo toques de queda. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿qué sentido tiene? O que, por ejemplo, estén planteando el regreso de las mascarillas a la vía pública. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si tienes a un porcentaje de población vacunado enorme, somos uno de los países más vacunados del planeta Tierra, tenemos a los grupos más vulnerables vacunados. En Estados Unidos lo que le están diciendo a la gente, si usted está vacunado no se ponga una mascarilla, por favor, acceda al interior de los bares, haga vida normal, porque además vamos a buscar no solo una normalización por motivos económicos, sino también sanitarios. Y si hay grupos de riesgo, donde el coronavirus se propaga, pues bueno, no pasa nada. En España estamos en 2021, estamos en julio de 2021, estamos hablando de toques de queda. Yo no entiendo qué rédito electoral hay, yo es que solo veo una profunda incompetencia. Alberto, la última. Bueno, primero felicitarte por tu intervención, que me parece original como siempre. Y bueno, la pregunta es en la línea también de los casos, pues, y mi compañera han dicho que según los datos, pues obviamente nuestro gobierno lo ha hecho muy mal y tal. Mi pregunta es si nosotros crees que podríamos de alguna forma los ciudadanos pedir algún tipo de responsabilidad, porque por ejemplo en los países que tú has dicho estaban aquí en enero, aquí estaban haciendo campañas y comprando test y concienciando a la población y nosotros pues básicamente estábamos diciendo que no pasaba nada. Gracias. Me parece muy interesante. Te voy a responder con un ejemplo. Que a mí me parece muy pedagógico cómo están las cosas. El gobierno de Corea del Sur, el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur, se puso en contacto con VisualPolitik, se puso en contacto con nosotros en marzo del 2020 para enviarnos material para hacer pedagogía sobre cómo combatir el SARS-CoV-2 a nivel internacional. Mientras que aquí seguían diciendo prácticamente que algo marciano, que era algo que no podemos entender nada, que no se puede luchar, mientras nos encerraban en casa, el gobierno de Corea del Sur, que es un país donde no se estableció ningún confinamiento general, estaba buscando contacto con grupos que entendían que tenían un impacto mediático o que alcanzaban a una audiencia determinada para generar una corriente narrativa de se puede enfrentar y hay que tomar medidas.
Yo creo que los ciudadanos la responsabilidad que tendríamos que exigir es en las urnas, que pues es la base esencial del sistema democrático, y sí que es verdad que creo que tendríamos que ser exigentes a nivel político con carácter general. Yo creo que no lo somos, es decir, muchas veces el debate de los colores nos devora, y si vemos algo rojo es malo, si vemos algo azul es peor, si vemos algo verde no nos gusta y viceversa, ¿no? Nos encanta, nos enamora, y es 0-100. El problema es que estamos generando un riesgo moral gigantesco, porque al final el político y el gestor nunca asume responsabilidades, y al no asumir responsabilidades, porque luego no tiene deberes exigibles, lo que nos encontramos es que da igual quién está al frente, con lo cual nunca vamos a tener a personas bien preparadas o capacitadas gestionando los diferentes ámbitos públicos. Si no somos exigentes, ese es nuestro deber. No pidamos una compensación económica, si a lo mejor la multa teníamos que pedirlo a nosotros mismos.